diría en primer lugar que uno siente un nivel de satisfacción en que se haya aprobado el proyecto en primer debate y además por más del 60% de los diputados, diputadas, ¿verdad? Considerando que la fracción del gobierno son solo 10 diputados, y segundo, que el tema de los impuestos siempre es un tema difícil de abordar. ¿Cómo hubiera amanecido el país con la noticia contraria? Posiblemente no nos hemos detenido a pensar en esto porque ya tenemos el primer debate. Yo creo que uno tiene la ventaja, por un lado, de que los magistrados son personas preparadas y que entienden perfectamente, sin necesidad de grandes explicaciones, la importancia que tiene el proyecto para el país, que la no aprobación del proyecto sí va a afectar no solo los del Poder Judicial, sino del resto, y que muchísimos de los derechos por los cuales la Sala Constitucional aboga casi que todos los días a través de sus resoluciones, no van a poder de ninguna forma ser satisfechos si nosotros no tenemos un Estado con las finanzas públicas lo mejor ordenado posible. Como digo yo, la paradoja, porque al fin y al cabo, en la medida que el Estado logre por lo menos equilibrar sus finanzas, en esa medida va a ser posible que nosotros sigamos pagando, para poner un ejemplo clásico, los salarios de todos los empleados públicos. Valdría la pena que se pregunten de dónde van a provenir los ingresos para poderle hacer frente a sus salarios. O bien, cuando llegue ese momento, si van a participar para decir cómo distribuimos los fondos, cuánto le damos a las pensiones, cuánto le damos para el aguinaldo, cuánto para el salario escolar. Han favorecido un escenario de no aprobación, pero no se han preguntado cuáles son las consecuencias, ni para los funcionarios públicos y menos para las clases más bajas, cuyo porcentaje en buena medida de sus ingresos, un 20-25%, depende cuál sea, depende de las transferencias. ¿Qué le vamos a decir? Le salvamos la canasta básica, pero va la inflación, se acaban las transferencias y eso es muchísimo más costoso y va a incidir mucho más en la pobreza que lo que puede, digamos, estar implicando un 1% en la canasta básica. Es un tema que va más allá de las remuneraciones, es un reordenamiento total de la materia, de las rectorías, de la forma en que yo me incorporo y me desincorporo del sector público, de cómo ir orientando de mejor manera las competencias que requiere el Estado para seguir progresando, ¿verdad? Y no pensar en el Estado de años atrás. Y siempre se planteó de que eventualmente un cambio en el sistema de remuneraciones en respeto a los derechos adquiridos se iba a aplicar para los funcionarios de nuevo ingreso. Lo que en este proyecto viene de empleo público tampoco está alterando los derechos adquiridos. Es decir, todo aquello que ya está en la esfera patrimonial de un funcionario público, ahí se va a quedar, ¿verdad? Si yo tenía 10 anualidades, ahí se van a quedar. El cambio más importante es que le quita hacia adelante el crecimiento exponencial. Es decir, hacia futuro es probable que mi ajuste salarial esté más asociado al costo de vida y no al costo de vida en la base y el resto de los pluses que crecen de manera exponencial. Actuar sobre el gasto significará o menos transferencias a los sectores sociales o reducir la planilla del Estado. Y reducir la planilla del Estado además es de un alto costo social. No solo el costo económico de liquidar la planilla, sino el alto costo social de estas personas fuera
van a aumentar los niveles de desempleo. Uno querría, en la medida de lo posible, que los ingresos más las medidas de gasto sean suficientes para lograr esa aspiración de reducir el déficit. Y no es el déficit por sí mismo, es el endeudamiento que nos está causando ese déficit, porque si yo tuviera ese déficit, pero estuviera, no sé, con un nivel de endeudamiento del 25%, pues tengo mucho mayor margen de maniobra. El problema es que me estoy endeudando para cubrir gasto corriente y ni siquiera es para carreteras, hospitales, acueductos, ¿verdad? Es básicamente para la operación arroz y frijoles, como le decimos nosotros, de pagar los salarios, de pagar las pensiones, de las transferencias. Yo quiero saber qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la inflación y qué va a pasar con las tasas de interés. Y cuando eso pase, entonces todos nos vamos, como dicen, ay, qué torta. Como dice, si yo hubiera hecho tal cosa, si yo lo hubiera hecho diferente. Entonces, eso es lo primero que pasa antes de que alguien tome una decisión. Es un ajuste automático que se va a encargar la economía de hacer. Y cuando yo vaya al día siguiente de eso, al mercado, a captar los fondos para pagar la planilla, o para pagar las transferencias, o las pensiones, o lo que sea, o la deuda, la pregunta es ¿a qué tasa lo voy a hacer? ¿Y cuál va a ser el impacto inmediato en mi deuda? En el año 80, el nivel de pobreza pasó al 50%. Imagínense lo que es pensar hoy en un país de ¿cuántos somos? Llegamos a los 5 millones, 2,5 millones de pobres. Esa es la primera, ¿verdad? La segunda, el impacto, llámese riendazo, para ponerlo en términos muy sencillos, en el tipo de cambio. Sería el equivalente a que hoy día, en término muy corto, tengamos un tipo de cambio como de 3,000 colones, en lugar de los casi 600 a los que estamos llegando. En tasas de interés de la época, las tasas de interés eran como del 36% para industria, imagínense. Tasas del 42% o más, esas eran las tasas de interés. Yo no me quiero imaginar lo que es hoy para cualquiera de nuestros ciudadanos que tiene un préstamo de su casa, del carro, de estudios, que al día siguiente le digan, señor, la cuota de su préstamo, no sé, aumentó un 200%, ¿no? Por ponerle cualquier escenario. Se hace impagable. El problema además va a implicar que el sistema financiero como tal colapse. Es de por lo menos un 1,29. Y luego está el rendimiento que genera la regla fiscal y el tema de remuneraciones. Todo en conjunto, sin considerar la amnistía, porque es una sola vez, ¿verdad? Es del 3,5%, que no es despreciable. Como usted bien lo señala, no es que al día siguiente tengo yo el 3,5%. Trabajar en reglamentos, hay que hacer una serie de trabajo importante, pero tenemos las herramientas, hoy día no las tenemos. El país transformó su modelo económico, su modelo de desarrollo, incursionó, digamos, en el sector financiero en cambios importantes, pero en los demás no, y ahí nos fuimos quedando. Y cada vez que algo no funcionaba, en lugar de arreglarlo, hacíamos otra institución. Y entonces se encuentra en algunos sectores instituciones que más o menos hacen lo mismo, solo que se llaman diferente, con duplicidades, con problemas de coordinación y con un alto costo administrativo, porque el éxito del Estado está en que cada 5 que reciba se lo pueda transferir a la población a nivel de servicios o a nivel de obras, no que nos lo dejemos nosotros en salarios, no sé si me explico, o con estructuras administrativas duplicadas. Y entonces donde yo tengo duplicidades, de lo que tengo son oportunidades. Podría fusionar instituciones, por ejemplo, está el proyecto
que había planteado, hay varios en la asamblea, incluso el que planteó don Otón, lo que hacía es que fusionaba programas, fondos, instituciones, y hacía efectivamente una sola rectoría social y no una cantidad de entes.